Bueno, la tercera sesión del tercer ciclo de narrativa del siglo XXI, dedicado a las 16 autoras, como podéis ver por la diapositiva de arranque que ha preparado Javier, y en esta ocasión, Enrique Álvarez Villalobos, es que antes estábamos hablando con, con Javier Elgueta, y el título que ha elegido pues es la novela de Edurne Portela, Los ojos cerrados, de 2021. Enrique Álvarez de Villalobos terminó el año pasado los estudios de grado y se encuentra ahora realizando un par de másteres, uno en la UNED, de teoría de la literatura, y el otro, que le habilite, ¿no?, para presentarse a unas oposiciones de enseñanza media. Es una de las personas en las que ha descansado, ¿no?, la revista Contrapunto, que es quizá la publicación que ha animado, ¿no?, ha agitado, ¿no?, en ocasiones la vida cultural de nuestra facultad en Alcalá, ¿no?, con múltiples reseñas y actividades. Esta novela, pues estaba comentándolo él mismo, la reseñó precisamente para la revista Contrapunto. Así que sencillamente le voy a dar ya paso pues para que nos haga la presentación que tiene preparada, y luego ya haré yo una breve, como siempre, una breve exposición, ¿no?, de algunos puntos para complementar el análisis que Enrique nos ofrezca, y ya damos paso, como siempre, al debate, que es lo más interesante tras la presentación de Enrique. Así que cuando quieras apago el micrófono, y tienes ya el campo libre, Enrique. Venga, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, también por los ciclos, sino los tres que llevamos, que quién nos iba a decir en aquel confinamiento, con ese primer ciclo que montaste un poco, pues para entretener esas semanas, todos metidos en casa, que pudiéramos leer un poco, pues quién nos iba a decir que íbamos a acabar pues llegando a analizar de una forma, pues tan completa toda la producción literaria de este siglo XXI, que yo creo que al final de todas estas sesiones, pues siempre se desprenden muchos puntos o muchas aportaciones interesantes de lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Estamos casi estudiando el momento literario más cercano a nosotros. Y bueno, yo estoy muy agradecido a ti, Fernando, por todo esto y sobre todo, ¿no? Y también a todos los que participamos y también, bueno, pues le damos vida a estos encuentros. Así que, bueno, sin más, bueno, pues yo voy a hablar de, como ha dicho Fernando, de Los ojos cerrados, de Edurne Portela, que fue una novela a la que, o más bien fue una novelista, a la que llegué un poco por casualidad. Yo no había leído ninguna de sus obras anteriores hasta que llegó a mis manos esta de Los ojos cerrados, y cuando la leí me quedé maravillado. Me gustó muchísimo y bueno, por eso la he querido traer a este ciclo. Así que bueno, voy a empezar eh, hablando de la autora, de Edurne Portela, que nació en 1974 en Santurce, en el País Vasco. Y bueno, ella ha dedicado la mayor parte de su vida a la vida académica. Es doctora en literatura hispánica y bueno, pues ha desarrollado una gran carrera investigadora en universidades de Estados Unidos, que fue donde se doctoró, y ha trabajado mucho sobre todo el tema de la violencia, ¿no? Es uno de sus, bueno, o es su tema predilecto, y eso es algo que vamos a ver en todas sus novelas. Entonces, bueno, aquí os he traído, si carga, sí, os he traído un poco, bueno, pues las obras anteriores que ha publicado. La primera de ellas, El eco de los disparos, no es ficción, es un ensayo que habla un poco bueno, pues de la violencia de ETA y de cómo fueron esos años en el País Vasco, ¿no? Entonces vemos cómo ella, a partir del ensayo, ha ido incurriendo en este mundo de ficción. Publicó su primera novela
en 2017, Mejor la ausencia, que trata también de ese mismo tema, utiliza mucho sus recuerdos de infancia y de juventud, bueno, pues para construir eh, la historia de la protagonista de esta novela. A mí, yo esta la leí, me gustó mucho, vamos, la recomiendo porque tiene sobre todo un narrador muy interesante al comienzo de la novela, porque es una niña y está muy logrado. Luego publicó en 2019 Formas de estar lejos, que sigue tratando de la violencia, esta vez de la violencia en la pareja, ¿no?, de un hombre y una mujer. Y finalmente, bueno, pues la novela de la que vamos a hablar esta tarde, Los ojos cerrados, que va a hablar de otro tipo de violencia, una violencia que parece que no se ha podido olvidar o que sigue quedando en nuestra sociedad, que es la de la guerra civil. Y a mí, bueno, pues cuando conocí toda la biografía de esta autora me llamó mucho la atención ese paso que hizo del ensayo académico al ensayo divulgativo y luego ya a la ficción, ¿no? Y de hecho, cuando tuve oportunidad de entrevistarla, le pregunté precisamente por ese éxito, ¿no? Y bueno, os he puesto aquí la respuesta que me dio. Yo le pregunté que qué herramientas, ¿no? Porque ella parece que ha ido buscando un discurso que parece que finalmente ha encontrado en la ficción, ¿no? Porque parece que se ha quedado a escribir en la ficción y ha olvidado un poco ese pasado academicista, académico del ensayo, ¿no? Y ella me respondía, yo creo que la ficción es una herramienta de conocimiento, como lo puede ser la escritura de ensayo, pero es una herramienta diferente. Da unas posibilidades de profundizar y de explorar cuestiones que se evitan en la lógica de la ensayística. Cuestiones que tienen mucho que ver con el mundo afectivo, incluso sensorial, que tienen que ver con todas esas versiones oscuras del ser humano que desde la disciplina académica no se pueden explorar como desde la ficción. La ficción, al final, te hace conectar con parte de tus emociones, de tus vivencias, de tus afectos que no salen de otra manera. Se necesita un componente imaginativo para poder tratar ciertos temas. La ficción da una entrada a la imaginación que es muy diferente a la que da el ensayo y otorga una libertad especial a la hora de conseguir intuiciones. Esa libertad de imaginar a través de los personajes, de ponerte en la piel de un personaje como Pedro, me obliga a pensar y a escribir de una manera de la que nunca había pensado o escrito. La ficción, en este sentido, es inagotable. Mientras haya imaginación y capacidad creativa, te puedes convertir en otra a través de un personaje y actuar como él o como ella. En esa transposición, en ese ser otro del momento de la escritura, descubres muchas cosas muy interesantes. Todo eso es lo que me ha regalado la ficción. Entonces, me llama la atención que su visión de la ficción sea tanto el conocimiento, ¿no? Parece que ya, y en efecto, ahora que lo menciono, sí que creo que lo ha repetido alguna vez, ¿no? Que ella escribe para conocer mejor. Y de hecho, es el hecho de que escribiera ese primer ensayo, El eco de los disparos sobre ETA, y luego ya escribiese la ficción, la novela, nos está un poco, bueno, pues le está dando la razón, ¿no? A la teoría que nos expone aquí. Y bueno, yo también me llamó la atención, y seguramente como a todos vosotros, la cantidad de novelas que se están escribiendo sobre la guerra civil aún hoy en día, o quizás incluso más hoy en día, ¿no?, que en otros momentos. De hecho, bueno, hace poco leía la obra de Pozuelo y Bancos sobre bueno, hacia dónde está yendo la literatura en el siglo XXI, y él decía, bueno, pues que podía haber habido a principios de siglo un llamamiento a este tipo de novelas por el efecto Cercas, ¿no? Con la publicación de Soldados de Salamina, pues que se pusiese de moda el tema de la guerra civil. Y parece que ha sido así, ¿no? Que ha habido muchas novelas que por subirse, bueno, pues a un carro de narrativa más comercial han tratado estos temas de la guerra civil. Pero yo creo que hay otro tipo de novelas, como Pequeñas mujeres rojas, que leíamos el año pasado, o como esta de Edurne Portela, que no son novelas tan comerciales, sino que tratan de responder a una necesidad social que, bueno, como veremos a lo largo de la novela, de una historia que ¿no? Como decía Almudena Grandes, ¿no? De una guerra interminable, una guerra que no ha terminado, algo que nos sigue marcando como sociedad hoy en día. Y cuando yo le pregunté si a ella le dio miedo escribir, pues como diría Isaac Rosa, otra maldita novela sobre la guerra civil, ella me decía, sí, realmente me pasa al hablar sobre cualquier violencia, ¿no? Virar hacia la dirección de la banalización, de la novela más comercial. Yo creo que es muy fácil caer en esos discursos maniqueos de buenos y malos, de víctimas perfectas y verdugos monstruosos que se han hecho mucho con la narrativa sobre la guerra civil.
Cuando escribo siempre trato de huir de esa manipulación sentimental del lector por dos sentidos. Uno, por motivos éticos. Yo no quiero manipular a mi lector. Yo quiero confiar en que el lector o la lectora va a hacer su propio trabajo y va a leer desde su inteligencia y sus emociones, para profundizar en ellas. El relato maniqueo lo que hace es falsificar e impedir ese trabajo. Por otra parte, a mí escribir así no me serviría de nada, porque la escritura es indagación, tratar de profundizar en los temas que nos preocupan. Si uso personajes de cartón piedra como títeres para decir lo que ya pienso, para simplificar la historia, no me está sirviendo para nada. Huyo mucho de ese tipo de simplificación porque creo que no contribuye ni literariamente ni en el plano del compromiso político. Bueno, aquí de nuevo podemos establecer una relación también, bueno, pues, con Marta Sanz, que bueno, ya sabéis que yo la tengo siempre muy, muy presente, sobre todo al final, cuando habla del compromiso político, de la literatura como discurso político. Bueno, pues no, nos está invitando a leer su novela y a darle una interpretación propia, ¿no? A indicarnos que no es una novela en la que el significado venga explícito, sino que vamos a tener que arrancarlo de alguna forma. Y bueno, ya yo creo que suficiente tiempo le hemos dedicado a la figura de Edurne Portela, así que vamos a pasar ya, si os parece, a leer el comienzo de la novela de la que vamos a hablar hoy. Este es bueno, el párrafo con el que abre Los ojos cerrados. Me miran y sonríen. Me hablan a gritos y muy despacio, como si fuera el tonto del pueblo. Me miran y me sonríen. Ella me ha saludado con la mano, de lejos, él nunca lo hace. Yo he levantado una de mis muletas como si fuera mi mano y me he acercado, pasito a pasito, hasta ellos. Cuando llegaron al pueblo eran ellos los que se acercaban a mí, pero ahora se han quedado ahí, moviendo los pies impacientes, aunque sonrían. Creo que hace tiempo que no me los encuentro. Pasan los días y a veces no me entero de cuántos han pasado. Vuelvo de no sé dónde, de qué pensamiento, de qué sueño, y me da la impresión de que he pasado mucho tiempo con los ojos cerrados, como si hubiera estado muerto un tiempo, porque no sé dónde he estado ni con quién, si he pensado o me he movido, si he comido o he cagado. De repente me doy cuenta de que estoy así, con los ojos cerrados, y solo sé que sigo vivo porque me huelo. Huelo mi cuerpo, aunque bien pudiera estar muerto y pudriéndome. Bien pudiera estar bajo tierra. Bueno, con este primer párrafo ya nos hacemos una idea del estilo que va a manejar Edurne Portela en esta novela. Va a haber muchos tipos de narradores a lo largo de la novela. Este precisamente es esa voz bueno, pues de este primer personaje que conocemos, Pedro, que por lo que vemos es un anciano que va con muletas, ya adelanto yo, ¿no? Que vive en un pueblo, y aparecen ya dos personajes mencionados aquí, muy importantes para la novela, uno más que otro, ¿no? Habla bueno, pues de esos dos que llegaron al pueblo. Y esos dos que llegaron al pueblo no son otros que Ariadna y Eloy, una pareja pues de mediana edad, de unos 50 años, que ha decidido mudarse de la capital de esa provincia, no sabemos cuál, a Pueblo Chico, a un pueblo en una sierra, ¿no? No se nos precisa muy bien dónde ocurre todo esto. Y estos dos personajes, bueno, pues tienen una relación que a medida que avanza la novela, pues vamos a ver cómo se va a ir modificando, ¿no? Cómo esa nueva vida en el pueblo, pues los va a ir cambiando, ¿no? Sobre todo por algo que le ocurre a ella, Ariadna. Se acurruca contra la espalda de Eloy, que duerme en posición fetal. Él se despierta, gira la cabeza, susurra un buenos días. Se queda adormilado un rato más, como si fuera sábado o domingo. Es jueves, pero en esta nueva vida se pueden permitir pequeños lujos. Eloy se levanta, se enfunda en un grueso albornoz, baja a la cocina, prepara el desayuno, lo sube a la habitación. Otro privilegio adquirido de la vida en el campo. Ariadna se despereza, vuelve a colocarse la toquilla. Desayunan en silencio, se levantan, lavan, visten, se sientan enfrentados a la mesa de trabajo, cada uno detrás de su ordenador portátil. Entonces, bueno, ya en esta primera imagen de la pareja, ya vemos como, bueno, pues entre ellos dos o en lo que ellos perciben, pues hay cierta idealización de la vida rural, de la vida en el campo, que bueno, que quien se anime a leer la novela, pues podrá descubrir si esa vida en el campo, pues ayuda a su relación, que parecía que venía ya un poco dañada de la ciudad, o va a empeorarla, ¿no? Y ahora que menciono el tema de lo rural y del campo, hay una visión en esta novela del campo muy peculiar, ¿no? Lo hablaremos sobre todo
hacia el final de la presentación, donde trataré un poco el espacio en el que se desarrolla la novela, pero aquí en este diálogo ya vamos a ver cómo hay quizás esa reivindicación, que es no tan reciente, pero que habla del campo no como la naturaleza idílica, no como un paisaje, perdón, no eso, como una naturaleza idílica, sino precisamente como un paisaje, es decir, que los humanos ya no podemos llegar a encontrar naturaleza en ningún sitio, sino todo paisaje, porque todo lo hemos moldeado, ¿no? Había unas 20 casas con sus 20 familias, así que calcula. Y tenían animales, huertos. Alguno tenía maíz, otro centeno, algún otro trigo. ¿No habéis visto las eras ahí arriba y las huertas abandonadas? Y los frutales. Aquí hay mucho peral, manzano, nogal, hasta cerezo hay. Ahora podéis coger un montón de manzanas y peras por ahí, como hacen todos estos. Si nos lo dices antes, tampoco te las compramos nosotros. David se ríe mientras pesa las naranjas. Ariadna continúa. Le pregunté el otro día a Baldomero, a ver si todavía se pastoreaba, si había cultivos, y me dijo que ahora todo es paisaje para turistas. No sé si lo decía por nosotros. Bueno, aquí Ariadna, el personaje del que hemos hablado antes, está hablando con David, que es un frutero ambulante que va con su camión por los pueblos medio abandonados de la zona vendiendo la fruta. Y aquí, bueno, pues Ariadna registra cómo esos habitantes del pueblo pues se quejan, ¿no? De que el campo ya no sirve como campo, sino que es, pues eso, paisaje para turistas. Y de hecho Ariadna y Eloy muchas veces pues van a ser vistos por los habitantes del pueblo como turistas. Y bueno, eh, seguimos porque, como adelantábamos antes, esta vida en el campo, que pudiera parecer a priori tan idílica, pues va a ir cambiando, vamos a decir, cambiando la relación entre Ariadna y Eloy. Ariadna se pone plumífero, gorro, guantes gruesos y una bufanda tan grande que casi parece una manta. Va a la fuente a por agua, así que coge 2 botellas de 2 litros que cargará en la mochila y un puchero. Es incómodo porque hace mucho frío, pero desde que Piluca le dijo que la sopa salía más rica con esa agua, Ariadna ha tomado la antigua costumbre de los habitantes del pueblo de usarla para cocinar y, por supuesto, beber. Eloy se ríe de ella, convencido de que el agua del grifo sabe exactamente igual. No es que Eloy desprecie esas costumbres que va adoptando Ariadna, pero le resulta extraño que se haya integrado tan rápidamente a la vida del pueblo, que le interese cultivar una amistad con esos ancianos, con los que pasa casi más tiempo que con él. Ariadna ya no le pide que vaya con ella a buscar el pan. Sale mucho antes de que suene el claxon del panadero y vuelve bastante rato después. O como ahora, que sale a por agua y no le pide que la acompañe para ayudarla con el peso. A Eloy no le molesta esa versión del desapego. Le viene bien que Ariadna no interrumpa el trabajo ni le exija adaptarse a sus ritmos, ni entablar relaciones que no le despiertan ningún interés. Poco a poco se asienta en él la sensación de que cada vez sabe menos del mundo de Ariadna. Bueno, vemos como uno de los dos está mucho más a gusto viviendo en ese pueblo que el otro. Ariadna se está adaptando mucho mejor que Eloy. Y por todo hay una razón, ¿no? Y precisamente la razón de que Ariadna esté tan contenta en ese pueblo o se sienta tan cercana va a ser un poco el grueso de la novela, ¿no? Vamos a ver que este no es el único tiempo que se maneja en la novela, sino que va a haber pues, continuas analepsis que va a hablar de van a ir al momento de la posguerra, justo cuando la guerra civil está terminando o acaba de terminar, y se nos va a presentar un gran elenco de personajes que vamos a ir descubriendo que están muy relacionados con la Ariadna que ha vuelto de repente al pueblo, ¿no? Y uno de los temas que toca esta novela es, bueno, esa representación de la crudeza de la guerra civil. Federico piensa que ya ha visto bastante. Ha visto el cuerpo de un niño de la edad de su hermano José destrozado por una bomba. Ha visto a una mujer con un bebé muerto enganchado a su pecho. Ha visto salir por un agujero de bala la masa encefálica de su amigo más querido. Ha visto una pila de cuerpos vestidos con ropa de jornalero yacer en una fosa que nadie encontrará. Ha visto a un grupo de hombres con su mismo uniforme cagarse, mearse y masturbarse sobre el cuerpo de otro hombre desnudo. Ha visto la cabeza reventada a culetazos del soldado enemigo, el único de sus muertos al que ha tenido que mirar a los ojos. No quiere ver más, Federico. Pide que le dejen fuera de la misión que irá a su pueblo, que le envíen a otro destino o que le den un breve permiso. Si niegan su petición para ponerle a prueba o simplemente por defecto, Federico no lo sabe. Bueno, vamos a ir descubriendo a lo largo de la novela que Federico va a ser uno de los personajes
clave en el desarrollo de la historia, ¿no? Y es que, bueno, en esta narración paralela de la que hablábamos, que parte de ese presente en el que la pareja vuelve a vivir al pueblo, pues vamos a tener, aquí no he recogido todos los personajes de esa inmediata posguerra, ¿no?, que se representa, sino que he cogido un poco los más importantes para representarlos en una especie de tres árboles genealógicos un poco caóticos, pero es que, sobre todo al principio, bueno, es todo un lío, aclararse muy bien de quién es hijo quién, de quién es hermano quién, y por eso, bueno, para los que decidan al final leer la novela, pues un esquema así les vendría muy bien, sobre todo al comienzo de la novela, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir de este esquema de familias, por así decirlo, pero a medida que avanza la novela vamos a ver cómo estos esquemas se van rompiendo, ¿no? Es decir, los que en una familia son hijos parece ser que van a ser otra cosa en otra familia, ¿no? Y se van a ir relacionando los personajes de estas tres familias, bueno, pues de formas más afectivas y menos afectivas, ¿no? Tampoco quiero adelantar mucho en ese sentido, pero sí que, bueno, me ha llamado la atención que sobre todo al comienzo de la novela, la escritora parece que intente dejar claro bueno, pues qué relación tiene cada personaje con, ¿no?, en su familia, ¿no? Fijaos, antes Federico ha podido abrazar a su madre, Teresa, y a su hermano pequeño, José, a quien ha interrumpido el juego con Pedro para recibir la carantoña de ese hombre a quien apenas recuerda. Y un poco más adelante, desde que estuvieron los militares, cada mañana José, el hermano de Federico, el hijo de Teresa. Entonces, yo creo que en esa, siendo consciente, ¿no?, del lío que supone para el lector, sobre todo en el primer capítulo que viaja a esta posguerra, pues intenta dejar un poco claro continuamente pues quién es hijo de quién es hermano de quién, porque eso también es vital para el desarrollo de la novela, ¿no? Al final, pues cuando unos personajes entren en contacto con otros, pues va a haber diferentes traiciones bueno, diferentes movimientos, ¿no? Como decía, dentro de esta novela. Y ahora, bueno, ya hemos hablado de los dos tiempos, hemos dicho que Ariadna pues es un personaje muy importante porque va a ser un poco el nexo, ¿no?, que una estos dos mundos, además de Pedro, claro, que vemos que aparecen los dos, en uno como niño y en otro va a aparecer ya como adulto, bueno, pues como viejo, ¿no? Y bueno, pues esta relación que va a tener Ariadna con ese pasado va a poner en juego, ¿no?, un mecanismo de, que yo en su momento entendí, ¿no?, de posmemoria, y de hecho se lo pude preguntar a la autora, ¿no?, si se podía leer como una novela de posmemoria. Y ella me contestó, yo creo que sí, yo creo que es una novela que entronca con esas otras novelas que han escrito ya gente de segunda o de tercera generación que no han vivido el trauma de la guerra o del franquismo, pero que han crecido con esas narraciones que no nos interesa olvidar. Intentar entender el pasado a través de la construcción de la ficción. Nos enfrentamos a un pasado que ha sido narrado a través del archivo, de representaciones culturales anteriores, pero, de alguna forma, nos lo apropiamos desde el punto de vista del presente y lo reelaboramos a través de ficciones nuestras. Yo creo que sí que se puede entroncar con esa tradición literaria que vuelve a ese pasado y lo reconstruye a través de la imaginación y de la sensibilidad propia. ¿Y por qué posmemoria y no memoria? Os preguntaréis, ¿no? Porque no parece que Edurne Portela tenga una gran vinculación con todo lo que, bueno, con toda la historia que estábamos viendo hasta ahora, ¿no? Pero es que va a ser precisamente Ariadna la que está sufriendo o que vuelve a ese mundo de la posguerra a través de la posmemoria, ¿no? Fijaos, la muerte de papá y el traslado me han sentado bien. Ya aparece mencionado su padre, ¿no?, que vamos a ver ha sido una figura clave para su vuelta. Lo dice en alto, le atraviesa un breve susto, sonríe. ¿Para qué negarlo? La carga emocional que supuso la enfermedad del padre llegó al punto de hacerse inasumible. Las obsesiones que generó en ella se están diluyendo al morir él, como si toda esa locura y violencia que perseguía al padre los últimos meses la impregnara a ella mientras él siguiera vivo. Ahora aquí, en el escenario de todos los delirios paternos, podrá comenzar a distinguir entre verdad y mentira, entre recuerdos vividos y recuerdos inventados. Es decir, Ariadna tiene una memoria,
sabe algunas historias, sabe algunas cosas, pero se encuentra en un punto en el que no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Y la única forma de averiguar, pues esas cosas que su padre, que le confesó, como ahora veremos en otro fragmento, mediante delirios, pues la única forma de averiguar qué es lo cierto de todo aquello es volver a ese pueblo, ¿no? E iniciar la investigación que inicia. Ha venido a por agua. Bueno, este es un diálogo con Pedro, con el personaje que hemos dicho que aparece como niño y aparece como adulto y que será clave también en el desarrollo de la novela. Y los diálogos con este personaje, entre Ariadna y Pedro, son quizás bueno, pues, los puntos álgidos de la novela, ¿no? Donde se acumula la tensión bueno, y mediante esas conversaciones vamos averiguando ya las cosas, ¿no? Como lectores vamos entendiendo mucho antes que Ariadna, claro, todo lo que está ocurriendo. ¿Ha venido a por agua? No. Yo sí, me he encontrado con Cecilia, que estaba llenando sus botellas, y la he acompañado a casa. Por eso he dejado aquí mi mochila y mi puchero, pero ya veo que usted me lo estaba custodiando. Cecilia, sí. Me contaba todas las casas que tiene. Están todos muertos. Me contaba que sus hijos se fueron todos. Es verdad, Pedro, les dejaron a ustedes muy solos. Pedro cabecea unos segundos, la barbilla gacha. Ariadna quisiera ver sus ojos. Pedro parece leerle el pensamiento porque de repente, con un gesto brusco, levanta la mirada y la mira. Pero ahora has vuelto tú. Sí, y mi marido Eloy. No, él ha venido. Tú has vuelto. ¿De dónde he vuelto, Pedro? Tú sabrás. Lo que pasa ahí fuera, yo no lo sé. ¿No? Quizás la frase que resume este tema de la posmemoria que estábamos tratando es ese no, él ha venido, tú has vuelto, ¿no? Y de hecho en las conversaciones que leíamos entre, bueno, no conversaciones, perdón, sino ese párrafo que leíamos de la discusión entre Ariadna y Eloy, refleja, ¿no? Que ella ha vuelto, ella no sabe por qué ha vuelto, pero le están diciendo que no es que haya ido, ¿no? Que esa diferencia es muy importante. Las cañadas de las cabras, después de cientos de años de trasiego, estaban bien marcadas y las cabras, que eran descendientes de aquellas otras que habían transitado los mismos senderos y las mismas cañadas, no se salían ni un ápice de los caminos ya recorridos. También los perros pastores, hijos y nietos de otros perros pastores, sabían cómo retenerlas en los espacios seguros. La memoria de los animales y los humanos son memorias de costumbres. Nadie había enseñado a Felipe, a las cabras y a sus perros dónde estaban las lindes, pero todos lo sabían, incluso cuando éstas cambiaban. Aquí, bueno, en esta especie de personificación de la memoria de los animales, que va a ser muy común en la obra, en este sentido va a beber mucho del relato popular, de la vida y los pensamientos de los animales, pues, ¿no? En esta característica que le aplica a los animales, de que aprenden las cosas sin que nadie se los enseñe, como si lo heredaran genéticamente de alguna forma, y que eso es memoria, pues parece un poco que está hablando también de Ariadna, ¿no? Mientras menciona a Felipe y a las cabras, parece que también nos está diciendo lo que ocurre con Ariadna, que no sabe por qué, pero ella ha tenido que volver ahí, ¿no? En las raras ocasiones que Ariadna le pedía, todavía de niña, que le contara de dónde era, cómo fue su infancia, quiénes eran los abuelos, él contestaba que de un pueblo de cabras y moscas y mierda, y que los abuelos murieron hace mucho, y que no había nada más que contar. Hasta que se desencadenó ese torrente de extrañas palabras que Ariadna fue anotando después de cada visita a la residencia. Un puzzle de imágenes que después iría rellenando con frases que el padre repetía constantemente, también a las cuidadoras. En ese cuaderno estaban la plaza y la sangre, los senderos y las cabras, un niño que Ariadna no sabe si es él u otro, que busca en los pozos y a veces se cae en ellos, una niebla que lo engulle todo, una mujer guapa que pide auxilio, otra mentirosa y mezquina que se esconde, hombres violentos, unos con armas, otros con palos y piedras. Bueno, pues aquí se nos hace partícipe de esas conversaciones entre Ariadna y el padre que no sabemos por qué, pero lo vamos a averiguar en la novela. Lo que pasa es que no me quiero meter ahí, bueno, pues para animaros a leerla y no destripar el final, pero quizás pues todo lo que le ha contado su padre a Ariadna a lo largo de su vida no es verdad, ¿no? Y por eso Ariadna se extraña de llegar a ese pueblo con el que, bueno, pues a priori no tendría nada que ver, pero que resulta que en el pueblo pues le dicen que sí que tiene algo que ver, ¿no? Y ella siente que tiene algo que ver.
Y bueno, junto con este tema de la posmemoria, que me parecía importante traerlo aquí en esta presentación, también me gustaría hablar del espacio mágico, ¿no? Que representa este pueblo, pueblo chico y bueno, y sus alrededores y las montañas, que es quizás uno de los grandes aciertos de la novela, pues, a nivel formal, o por lo menos a mí uno de los que más me ha enganchado, ¿no? Y que yo creo que es uno de los motivos por lo que la convierte en una novela diferente sobre la guerra civil, ¿no? Porque estos enredos familiares, pues los hemos visto muchas veces, ¿no? Tanto en libros como en películas, bueno, pues siempre, ¿no? La típica historia de una familia que parece que es de una forma, que luego uno de los hijos hace algo inesperado. Eso ya lo hemos visto todo, ¿no? Pero quizás lo nuevo que aporta es esta visión mágica del espacio, ¿no? Del pueblo. Las lindes del pueblo, donde acababa la vida y empezaba la nada, eran invisibles, no obedecían a las leyes de la naturaleza. Algunos pensaban, incautamente, que el río y la montaña marcaban el territorio, pero la realidad era otra muy diferente. La frontera entre estar y no estar, entre vivir y desaparecer, no siempre se situaba en el mismo lugar, y por eso los habitantes del pueblo tenían que estar siempre atentos. Si uno se equivocaba y traspasaba la linde, no había vuelta atrás. Si daba el paso equivocado, simplemente desaparecía. Nadie volvía a saber de él. Algunos contaban que traspasar la linde significaba entrar en otra vida, tan fabulosa, tan increíble, tan llena de maravilla, que nadie quería volver de ella al pueblo triste y encerrado en sí mismo, donde nunca nada cambiaba. Bueno, pues como comentaba, ¿no? El pueblo como espacio mágico, ¿no? Con unas lindes que si las traspasas, ¿qué pasa? Que mueres y pasas a otro mundo. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Por qué nadie vuelve ¿no? de traspasar esas lindes? Pues eso es uno de los interrogantes que los lectores nos hacemos a medida que vamos pasando las páginas de esta novela, ¿no? Y que le añaden, pues eso, como decía, un toque distinto, ¿no? Que esta novela es algo distinto, que aporta otra visión. Y en conjunto con este espacio va a haber otro elemento, que lo hablaba de hecho con Fernando antes, ¿no? El elemento de la niebla bueno, pues que introduce en este pueblo. Dios creó la niebla para protegernos de ellos, para poder caminar por estos montes y valles sin ser perseguidos, espantados, machacados, descuartizados, apaleados, empalados, apedrados, acuchillados por ellos. Cuando Dios sopla su aliento más espeso y pesado, ellos se quedan en sus casas y cierran puertas y ventanas y escuchan temerosos nuestros aullidos de alegría. Se cuenta que algún osado ha salido de su casa y se ha adentrado en la niebla en desacato a la ley de Dios, y que ha pagado su desobediencia y su pretensión cayendo en nuestras fauces, nuestro vientre, nuestra nada. O que se ha encontrado con uno de nosotros y se le ha vuelto cana a la cabellera y que se ha quedado ahí, para siempre, muerto del susto. La niebla divide el mundo entre los que pertenecen a ella y los que no. El que traspasa la frontera, paga. De nuevo, ¿no? Esta voz en primera persona del plural, pues le añade más misterio, ¿no? O sea, al final introduce esos elementos mágicos que al final de la novela no tienen ninguna explicación racional, y yo creo que por eso es un acierto. Muchas veces el fallo es, bueno, pues eso, que al final de las novelas a ciertos elementos irracionales se les trata de dar una explicación racional, ¿no? Pero yo ya os adelanto que esta niebla y este espacio no lo tiene. Lo único que lo podemos enlazar con esta, bueno, pues como decía, ¿no? Con esta historia de posguerra que se nos narra. Y bueno, pues en consonancia con este espacio mágico, con esta niebla mágica, pues al final el ambiente de la novela, en muchos capítulos, pues toma este ambiente mágico, ¿no? Como lo que vamos a leer ahora. Más allá del ventanal no hay nada, solo un manto blanco y denso. Ni rastro de los contornos del peral en primer plano, la sierra en segundo. La niebla de la que hablaba Baldomero está aquí, la niebla peligrosa, que viene de repente, sin ningún aviso, y puede cubrir los montes durante días enteros. Días y noches en los que no se ve más allá de lo que alcanza un brazo estirado, le contó Baldomero, en los que se oye aullar a los lobos más cerca, en los que sombras desconocidas o, quién sabe, desaparecidas, se rozan con los vivos. En días de niebla, le advirtió el anciano, las gentes se quedan en sus casas, el ganado está apulado y los vendedores ambulantes aparcan sus camionetas. Es decir, ¿no? Casi se puede palpar ese ambiente en el que no está tan claro qué está vivo, qué está muerto. Y de hecho nos preguntamos por qué hay tanta presencia de la muerte, ¿no? ¿Qué ha tenido que pasar? De nuevo, remitiéndonos a esa historia de posguerra de la que no quiero desvelar muchos detalles,
para que los vivos estén tan presentes en este pueblo. Y bueno, y ella en parte le da respuesta a esto, ¿no? Y lo veremos sobre todo con el final de la novela. Bueno, ya para ir terminando, yo os quería traer este otro fragmento del libro. Esto es todo un capítulo, estos 3 párrafos, y me gustó especialmente porque, bueno, relacionaba o hacía partir del pueblo, del espacio mágico, que decíamos que tenía tanto peso, hacia todos los hilos argumentales a los que prácticamente no les hemos dedicado tiempo, porque prefería centrarme en estos temas, pero que al final van a ir creando, bueno, pues esa intriga, ¿no? Por leer la novela. Ahora vamos a leer nombres de personajes, que al final lo que interesa saber es lo que ha ocurrido en realidad en esa historia, ¿no? Todos estos nombres nos van a remitir pues, a 1939, al momento en el que Pedro es joven y al momento en el que ocurre todo aquello que Ariadna ha venido a averiguar, pero que ahora veremos, ¿no? Si llega a averiguarlo o no. En el pueblo de las lindes invisibles que marcaban la separación entre ser y no ser, hay lugares que recuerdan, lugares en los que si te detienes a escuchar atentamente, hay voces que te cuentan cosas, pero tienes que querer escuchar. Por desgracia, solo escuchan los que ya conocen las historias de los lugares. Los demás, los que han causado los hechos o los que saben sobre ellos pero no los nombran por miedo o por vergüenza, niegan que existan esas voces. Pero ahí están, en los espacios más profundos, oscuros, más... En el pueblo de las lindes invisibles hay una era y un galpón donde escucharás una voz que te dice que abandoné a esa fuerza que hurgaba en mi cuerpo, a esos labios que besaban sobre mi boca, a esas manos que me estrujaban los senos. Ni siquiera pude morderle, porque todas las fuerzas cayeron en la postración del... y, como seguía, seguía así. Cuando él se había ido dejándola tendida entre los tréboles, se levantó con la visión de aquel hombre, una visión que tenía fuerza de arrastre, una visión odiosa, el amo, el cura. En el pueblo de las lindes invisibles, madre, en el pueblo de las lindes invisibles, Adela, ellas también, como la India en el libro, pero no es el libro el que me cuenta lo que sufrieron, son ellas, que siguen ahí, en esos lugares en los que sus cuerpos, ahí clavados. Habrán pasado 80 años, pero ahí, en el galpón y en la era y al lado del pozo, todos los días vuelve a ocurrir. Entonces, este capítulo casi funciona como una sinopsis, como veis se incluye ya casi al final de la novela, y yo digo una sinopsis porque se nombran, como decía, todos esos hilos argumentales que van a relacionar el pasado con el presente, con ese espacio, ¿no? Porque parece que el protagonista en este caso es el espacio y justo, ¿no? Al final, cuando dice, habrán pasado 80 años, pero todo esto sigue ocurriendo a día de hoy, claro, ¿por qué sigue ocurriendo todo esto, no? Porque parece que no se ha olvidado, que no es tanto una historia del pasado, ¿no? Que a lo mejor esa guerra no acabó en 1939 y ya hay cosas que hoy en día, pues porque no ha habido ciertas acciones de ciertas personas, pues siguen ocurriendo, ¿no? Y es justo lo que se menciona al final de la novela. El siguiente fragmento es justo al final de la novela. Y como no he mencionado todas esas líneas argumentales, no os estoy desvelando realmente nada, pero sí que, bueno, da una idea de, bueno, pues de ese pensamiento que al final es lo que lleva a transmitir los ojos cerrados, ¿no? Y es precisamente, como adelantaba antes, el final de la novela es un diálogo entre Ariadna y Pedro. Pedro ya prácticamente moribundo, pero que parece que consigue decir aquello que necesitaba decirle a Ariadna, ¿no? ¿Por qué se lo dice? Eso, bueno, pues ya lo dejo en manos de los posibles y futuros lectores de esta novela. Bueno, pues que espero que esta presentación os anime, ¿no? A acercaros a los ojos cerrados y a entender quizás muchas de las cosas que he mencionado, bueno, pues al completar al completar la lectura de la novela, ¿no? Y sí que me gustaría acabar esta presentación leyendo estas últimas líneas. Ariadna recorre el corto pasillo, abre la puerta entornada. Pedro hace un amago de incorporarse, pero vuelve a quedar tumbado. Da un par de golpes al colchón con la mano derecha, como invitación para que Ariadna se acerque a la cama. Ella lo hace. Se sienta. Él tiende su mano, coge la de ella. Se miran. Los ojos de Pedro se abren. En ellos hay algo de espanto. Los de Ariadna se cierran. Pedro suelta la mano de Ariadna. Ella abre los ojos. El dedo índice de Pedro la señala. Tiembla un momento en el aire. Vuelve a caer la mano inerte sobre el colchón. Pasan unos segundos mirándose a los ojos.
La boca de Pedro se mueve, pero nada sale de ella, hasta que toma aliento y suavemente y sin temblor pregunta a Ariadna: ¿a quién vas a perdonar cuando nadie te ha pedido perdón? Bueno, muchas gracias. Perfecto, Enrique. Las gracias te las damos nosotros por la excelente presentación que has hecho y la selección de los pasajes de esta novela, que realmente pues era bastante difícil de comentar y de ensamblar, sobre todo con ese exquisito cuidado que has tenido de no desvelar a lo mejor los aspectos cruciales, ¿no? De la trama argumental, que por supuesto existe y que depende de ese caleidoscopio, ¿no? De personajes que encontramos en el interior de la misma y que cuesta bastante, ¿no? Fijar en una primera lectura. Yo tengo que decirlo, tuve que leerla dos veces, ¿no? La primera me sirvió pues para tener una visión panorámica general, pero para poder construir ese árbol genealógico, que yo lo hice también en mi memoria, de todas las figuras que van apareciendo en esta obra, tuve que leerla otra vez y ya evidentemente fui pude atar, ¿no? Todos los cabos que iban quedando sueltos de un capítulo a otro. Así que, en fin, animaos a leerla, aunque yo sé que muchos de los que están hoy asistiendo a esta tercera sesión sí que lo han leído y seguramente, bueno, pues plantearán algunas cuestiones. Con brevedad, pues voy a señalar algunos puntos que yo tenía también anotados para cerrar la exposición de Enrique. Es decir, veis cómo estamos ante una novela coral. Hombre, el personaje que más aparece pues es Pedro, ¿no? Pero eso es como consecuencia de la edad, ¿no? Y de lo que le ha ocurrido. Pero tanta importancia llegan a tener todos los habitantes de esa aldea, los vivos y los muertos, ¿no? Como muy bien ha dicho Enrique, ¿no? Porque a través de la memoria pues sigue vivo, ¿no? No, la presencia, ¿verdad? De esas figuras que cuando estalló la guerra civil, pues claro, se vieron enteramente arrastradas, ¿no? Por la violencia ciega que se desató en este lugar, como en cualquier otro de España. Una novela coral y una novela poliédrica. No sé si podríamos considerarla fractal porque está hecha de pequeñas retículas. Hay algún capítulo que es un poco más extenso, pero vienen a tener una página y media, y además no tienen conexión uno con otro. Es decir, que de repente estamos en el pasado, como estamos en el presente, como estamos situados en una posición intermedia, y eso obliga lógicamente al lector, que depende exclusivamente de los personajes, a intentar otorgar coherencia a ese relato que le está llegando. Enrique ha elegido pasajes en los que se ve con claridad la presencia de tres narradores diferentes, ¿no? Que son los que ayudan a ir tejiendo, bueno, pues este tapiz, ¿no? Este mosaico en el que no acabas de alcanzar una imagen completa, pero sí lo suficientemente diáfana como para saber qué es lo que ha ocurrido en el pasado y por qué el presente es de esa manera. Pedro es un narrador en primera persona, es un narrador que vive con los ojos cerrados, efectivamente, los abre y lo tenéis ahí en el pasaje último, que es verdaderamente escalofriante. Es el momento en el que se dice claramente cómo uno abre los ojos, la otra también, y se produce esa transfusión de vidas que acaba cerrada en esa pregunta. Y es un narrador pues del que te tienes que fiar, aunque en momentos concretos pues llega a ser infidente, ¿no? En el sentido en que dice, si no fuera por Andrés, que es hijo de Adela y que él lo ha criado o lo ha cuidado, dice, cuánto mal hubiera hecho. Recuerda en cierto modo a la figura de Pascual Duarte, o al menos a mí me lo trajo a la memoria, ¿no? Porque claro, la violencia, ¿no?, que desata la guerra civil, sobre todo sigue viva en aquellos que la sufren cuando son niños, ¿no? Y sobre todo cuando contempla alguna
serie de hechos, pero evidentemente no tenemos otro cauce para llegar a ese pasado que es el germen de todos los acontecimientos, nada más que la voz de Pedro, ¿no? Y con ella juega, además, de una forma muy eficaz, ¿eh? Porque en ese capítulo en el que ve a ellos, pues de repente interpela a Ariadna, que es una figura que va creciendo en importancia, como muy bien ha señalado Enrique, y le dice, tú, cuidado, tú. O le dice, cuidado con la sierra, se come a la gente. Esto lo tenemos ya en el inicio, en donde Ariadna se siente lógicamente interpelada por Pedro y Pedro, bueno, pues será la figura que de algún modo le dé las claves de su pasado, que yo tampoco las voy a poner en juego, pues para que los que no hayan leído la novela las puedan ir descubriendo con algunas imágenes ambiguas, pero bueno, que acaban anudándose perfectamente. Entonces tenemos un narrador en primera persona y un narrador en tercera persona, un narrador impersonal que sobre todo se centra pues, en el matrimonio, la pareja, no es matrimonio, además lo comentan en un momento determinado, eh, Ariadna y Eloy. Poco a poco sabemos que Ariadna no está ahí por casualidad, ¿no? Es un pueblo de sus raíces familiares y que de algún modo va a buscar una historia, la historia que, como muy bien ha dicho Enrique, su padre ya en la residencia le ha ido desvelando fragmentariamente y con toda una serie, ¿verdad?, de huecos que ella pues tiene que rellenar, ¿no? Porque es que no sabe de qué familia era su padre, ¿no? Y esa va a ser una de las respuestas, quizá la más dolorosa que llegará a averiguar a medida que vaya completando, ¿no?, ese relato que quede aquí señalado. Y me ha gustado mucho que Enrique haya sacado ese capítulo 21 a colación, que es donde aparece la niebla que adquiere vida a través de la naturaleza y en donde hay un plural en primera persona, como muy bien ha señalado, un nosotras, se dice así, de esa manera específica, que son las figuras que viven y que forman parte de esa niebla, ¿no? Y que son capaces de atrapar o de engullir, ¿no?, a aquellos personajes que realmente son culpables de los hechos, ¿no?, que atenazan, bueno, pues la conciencia de los habitantes de ese pueblo, que no quieren ni pensar en lo que ocurrió pues en esos años de la posguerra tan terrible, ¿no?, en donde los maquis pues fueron perseguidos sin acoso, en parajes, ¿no?, como el de esta naturaleza. Y como ha señalado Enrique, no hay más que ese nosotras en ese capítulo y luego ya no vuelve a aparecer. Es verdad que la niebla se adensa, ¿no?, y aparece, ¿no?, de una manera muy continua, pero esa voz en plural solamente aparece en ese momento tan importante. Es casi, no es exactamente el eje, pero aparece más o menos en la mitad de la obra y eso ya le da al lector pues una clave para poder entender, ¿no?, cómo siguen vivas, ¿no?, ciertas presencias, ¿no?, que adquieren un sentido amenazante. Entonces ese es un elemento pues realmente singular. Luego también en segundo punto pues quisiera comentar, y además al hilo de otro pasaje que Enrique ha señalado, y yo me imagino que él habrá buscado información sobre este hecho, las referencias intertextuales o metanarrativas que en esta obra se nos están dando, ¿no? Hay un libro que se menciona, un libro que cae en manos de Federico. Federico, bueno, pues viene es uno de los vencedores de la guerra civil y se encuentra un libro que un cadáver había dejado a su lado y de, bueno, pues me lo llevo para algo, me servirá, ¿no? Ese libro acabará en manos de Pedro, ¿no? Y de algún modo Federico le va a enseñar a leer a Pedro, ¿no? Y de algún modo alimentará también la imaginación de Pedro. A mí me preocupó saber cuál era ese libro, ¿no? Y entonces, como había un párrafo, pues lo puse en Google Libros, entrecomillado, ¿no? Y al final vi que era un libro de Jorge Icaza, Huasipungo, del año 1934, que es una novela proletaria, buscando un poco más de información y en donde se tiene que referir, vamos, no lo he leído, pero podría ser una novela para el ciclo que dirige Enrique, que eso se me
me ha olvidado señalarlo, en sus historias del más allá, una novela que a lo mejor se podría incluir, aunque ya es un poco antigua en este sentido, ¿no? Porque se habla de una India, como habéis visto en aquel pasaje en el que hacía referencia, y que hay una violación de un personaje que vive en Pueblo Chico, de esa India, es decir, que se están conectando internamente esas historias, de tal modo que en la mente de Federico, bueno, pues unos hechos y otros van encajando, ¿no? Y le van de algún modo condicionando, ¿no? En la conducta que va a ir, que va a ir adoptando, ¿no? Ante unos determinados hechos, ¿no? Y luego, desde el punto de vista metanarrativo, tiene mucha importancia un cuaderno que lleva Ariadna consigo, en donde había ido anotando ese deslavazado, que es término que aparece en la propia novela, deshilachado, había anotado yo por aquí, porque el nombre de Ariadna me parece simbólico, ¿no? Es decir, aquí lo tenéis, Dios creó, donde este no es el último pasaje, a ver si yo puedo pasar, sí, yo puedo pasar, es que Ariadna, como la que recorre el laberinto, ¿verdad? Dice, recorre el corto pasillo. También parece que hay un laberinto, ¿no? Que ella en ese pueblo va a ir recorriendo, ¿no? Por eso decía que los recuerdos de su padre son hilos, ¿no? Ese tapiz que ella va a intentar reconstruir, ¿no? Para tener una imagen de cuál es la memoria familiar que ha ido a buscar, ¿no? Y entonces son retazos de una memoria, pero totalmente desperdigada, ¿no? Y en la que además hay omisiones y hay ocultaciones y hay falseamientos. Eso el lector lo va sabiendo a medida que los recuerdos del padre, no voy a decir quién es, para que lo podáis descubrir, porque es verdaderamente sorprendente en este sentido, los recuerdos que el padre va poniendo en juego, ¿no? Y que de algún modo, pues bueno, van despejando al mismo tiempo, van ofreciendo claves sobre ese presente, ¿no? Entonces, claro, la novela en este sentido es prodigiosa, ¿no? Porque estamos dependiendo de voces en primera y tercera persona. Ya sabéis que utilizábamos voz diegética para el narrador, voz mimética para el personaje. Tanto una como otra se apropian, a través de ese directo libre y sobre todo a través de ese discurso entrecortado que va quedando fragmentado, de las voces de los personajes, de los muertos y de los vivos, que van formando parte también de ese discurso narrativo, a veces sin comas, ¿no? Y a veces hay frases que quedan cortadas. No vaya a ser que termina así un capítulo, por ejemplo, le está regañando Teresa a, a Pedro por los cuentos, ¿no? Con los que él está transformando todo lo que ha vivido en una materia narrativa, que transmite a los niños que son luego los ancianos, ¿verdad? Que viven con él en el pueblo y que se encuentra Ariadna. Ese es otro elemento metanarrativo verdaderamente espectacular, ¿no? Cómo él logra transformar toda esa dolorosa experiencia que ha sufrido en unos cuentos que son verdaderamente aterradores, ¿no? Y que, como habéis podido ver, involucran a esa naturaleza que como un organismo vivo está envolviendo a este pueblo chico, y lo está sumiendo en una suerte de círculo del que parece que nadie puede escapar, salvo, y pongo ahí unos puntos suspensivos porque lo dejo también pendiente para vuestra lectura. Ya me callo, quizá ya he hablado más de la cuenta, pero sí quiero adelantar, y no es destripar absolutamente nada porque no es sobre esta novela, se lo dije a Enrique en un intercambio de correos, que en la novela que finalmente me vi obligado a elegir porque la de Lara Moreno no aparecía, la de Andrea Levy, yo no sé de otras cosas, aparece una naturaleza sin implicaciones con la guerra civil, ni con las fosas de cadáveres de los represaliados durante la guerra o después de la guerra, pero aparece una naturaleza
socavada en muchos aspectos a la que Edurne Portela pone aquí en juego. Es posterior la novela de Andrea Levy, no sé si habrá tenido alguna relación o habrá impresionado su imaginación para llegarla a crear, pero si lo unimos también a la primera naturaleza de la novela de la que nos habló Amanda, que de algún modo se involucra de una forma muy activa, vamos viendo, no sé si será un rasgo definidor de la narrativa femenina del siglo XXI, bueno, pues la importancia que va adquiriendo esa naturaleza que podría arrancar del bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez, ¿no? Que es una novela de los años 40 y que tiene desde luego otro planteamiento enteramente distinto al que aquí tenemos. En fin, que no quería hablar más de la cuenta y no he podido evitar hacer estas alusiones. Le doy la palabra ahora a Enrique, quito mi micrófono por comentar algo sobre los puntos puesto en juego y ya de inmediato pues dejamos que las personas que están compartiendo con nosotros esta tarde de jueves pues también hagan sus comentarios o planteen sus dudas o sus preguntas. Enrique, ¿quieres comentar? Eh, sí, vamos, yo ahora, sobre todo al final, que estabas estableciendo relaciones con otras obras, bueno, yo sí que, sobre todo el tema de la naturaleza que mencionabas, yo creo que también esta novela ha bebido mucho de, bueno, de la que ha escrito su pareja, que es José Ovejero, que la publicó al mismo momento que esta de Los ojos cerrados, ¿no? De hecho, la promoción la han hecho los dos juntos, los encuentros eran presentando las dos novelas, Humo, de José Ovejero, y Los ojos cerrados, de Edurne Portela. Y Humo va un poco en la línea de, pues, un poco lo que se mencionaba, que puse en un fragmento en esta novela de ya no hay, el campo ya no es naturaleza, es paisaje, ¿no? Lo que vemos, nuestras excursiones de los domingos, es a un paisaje, ¿no? Porque lo que es la naturaleza es algo atroz, ¿no? Es una naturaleza, bueno, pues muy agresiva, ¿no? Va de una, digamos, madre e hijo, no es exactamente una madre o un hijo, pero establecen esa relación, que viven en la naturaleza y, bueno, de todos los problemas que tienen, ¿no? Viviendo en esa naturaleza. No quiero destripar mucho más, pero qué casualidad que cuando esta pareja decide mudarse a la Sierra de Gredos, que es donde están viviendo ahora, como comentábamos al principio, los dos escriban novelas tan relacionadas con la naturaleza, ¿no? Y con esa visión tan del siglo XXI de la naturaleza, ¿no? Y luego En ya efecto, sí, nada, ya un último apunte de otra lectura reciente de Montserrat Iglesias, que quizás hubiera sido también interesante tratar en este ciclo, la de la marca del agua, en la que también la naturaleza tiene un papel muy importante, ¿no? Es una novela que va de un pueblo que inundan para construir un pantano y, bueno, de cómo los personajes tienen que huir de ese pueblo y la preocupación del protagonista por el futuro de los muertos del cementerio de ese pueblo que abandonan, porque no se los pueden llevar con ellos. Pero el paisaje también forma parte, quizás un paisaje muy distinto a este, ¿no? Porque ya no es una sierra, es más un campo de Castilla, pero es interesante, ¿no? El papel que, como comentabas, Fernando, que está teniendo ahora la naturaleza en estas novelas. Yo ya no sé si podríamos empezar a hablar de neoruralismo, de alguna otra etiqueta que agrupe todas estas nuevas visiones que están aportando ahora a la narrativa más reciente. luego habrá que incluirlo en las conclusiones, por supuesto, ¿no? Que ya voy recogiendo poco a poco, ¿no? La importancia que se está concediendo, ¿no? Y nos has ofrecido además dos referencias, tanto la de la pareja de Dorne Portela como esta de la que leí hace poco también unas referencias de Montserrat Iglesias, ¿no? La de la marca del agua, ¿no? Parece que sí, que es la creación de un imaginario, porque además es una naturaleza que lleva consigo el peso de la historia, ¿no? Y de una historia que verdaderamente rezuma violencia, ¿no? Como hemos podido ver en esta ocasión. Gracias, Enrique. Voy a entonces ya abrir el turno de debate para que cualquiera que quiera, que tenga, ¿no? Que establecer, que la haya leído, ¿no? Que tenga alguna sugerencia que, que comunicarnos, pues lo pueda a Forte del Baralla. Nos está preguntando José Luis, ¿no? Llevándonos a la novela de Gonzalo Torrente
Torrente Ballester. Sí, en cierto modo, lo que pasa es que Castroforte del Baralla pues es un lugar, ¿no?, que flota sobre el espacio y que de algún modo en esa saga fuga de JB son siete, ¿no?, figuras las que desde la Edad Media hasta el presente se van enlazando en este sentido. Es más simbólica y poética, ¿no?, la obra experimental de Torrente Ballester en este sentido. Yo creo que esta es una naturaleza que nosotros pues podemos encontrar realmente transitándola, ¿no?, o alrededor nuestro, y sobre todo lo que se busca es que cobremos conciencia de que ha sido escenario, ¿no?, de toda una serie de episodios, como llega a ocurrir aquí, que son enteramente ciertos. Y Edurne Portela no es como Almudena Grandes o como Marta Sanz, que sí tienen el propósito de poner el dedo en la llaga, ¿no?, sobre para recuperar, ¿no?, esa memoria, ¿no?, de los que han sido, como decíamos antes, masacrados, ¿no?, en unas condiciones verdaderamente espantosas, pero de algún modo, sin decirlo, lo consigue, yo creo que de una mejor manera, ¿no?, porque hay aquí pasajes de una crudeza explícita que te pone los pelos de punta. No me extraña que esa niebla adquiera finalmente una presencia viva y que se concrete en ese nosotras que ronda por el valle y que se acerca al pueblo y que de algún modo lo sacude, ¿no?, como la conciencia de lo que haya ocurrido. Un de los que hayáis leído. Antonio Luis dice: a mí con el fragmento que hemos visto, donde habla de que todos han muerto, preguntando para qué ha venido, etcétera, me ha traído a la mente a Pedro Páramo, donde el contexto del conflicto social también es clave. Es que de algún modo, Luis, sí, Pedro Páramo tiene muchos puntos de contacto con Guasipungo. Están separadas casi por un poco menos de 20 años en este sentido, esas dos grandes novelas, ¿no? Y es la, la tónica de los dominados y de los dominadores, ¿no? Del amo, como hemos visto, que aparecía en este sentido, ¿no? Y el padre, ¿verdad? Del protagonista de Pedro Páramo, Juan Preciado, que su madre le pide que vaya a buscar a su padre y le dice: el desprecio en que nos tuvo, cóbraselo caro, mi hijo, ¿no? Le dice en ese breve primer capítulo, con lo cual, claro, es que ya va con una misión a ese mundo, ¿no?, a Comala. Entonces, sí, de algún modo, las referencias que a lo mejor en las novelas hispanoamericanas podríamos encontrar, ¿no?, sobre estos conflictos sociales que de algún modo pues están reflejando, ¿no?, la opresión que los indígenas han estado sufriendo. A lo mejor Javier Elgueta pues podría, ya que está en la otra orilla, darnos también alguna referencia sobre este elemento. Es curioso que aquí se nos hable de esa novela de Jorge Caza, que ahora, pues sí, Antonio Luis con razón nos traiga a colación esta evocación, ¿no?, de Pedro Páramo. Javier, quería a lo mejor comentarnos alguna cosa que te estoy asaltando con toda la confianza que tenemos. Sí, bueno, el tema es un tema muy delicado, ¿eh? Además estará muy activo aquí. Me parece que ayer incluso salió en el telediario otra vez manifestaciones del presidente de México sobre España y todo esto. Todavía no me atrevo mucho a hablar sobre el problema y no sé también cómo relacionarlo con la novela que nos ha traído Quique, aunque está bien traído, ¿no?, de Pedro Páramo, conflictos sociales. Si yo le doy una vuelta y cuando me toque exponer a mí, a lo mejor podría comentar un poquito más. Sobre todo porque tú nos trajiste el año pasado, ¿verdad?, esta novela sobre la España vaciada, ¿no?, tan divertida y tal, que con otro planteamiento pues viene a incidir un poco también en estos sentidos. Veo que José Luis tiene la mano alzada, es que estaba antes con los chats. Yo no sé si querías comentar algo o era el comentario que querías hacer sobre Sí, la novela de Torrente. nada, José Luis, sí. comentar solo que a mí me ha gustado mucho la novela, igual que me ha gustado mucho la intervención de Enrique. Y lo que más me ha llamado la atención es la fuerza de personajes como Pedro, que conviviendo
con gente que lo ha adoptado, que ha conseguido, o sea, que lo ha mantenido y lo ha educado, y cómo elige el momento justo para llevar a cabo lo que él entiende que tiene que hacer. Y no, tampoco quiero contar mucho por no destripar un poco la historia, ¿no? Pero la verdad es que le da una fuerza a los personajes que de verdad que llega a impresionar cuando lo lees. Así es, José Luis, en efecto, y sobre todo porque se está utilizando el sentido de la vista, es decir, que el título no es ni mucho menos aleatorio, ¿no? Los ojos cerrados, dice Javier sobre lo que comenta Antonio Luis, no sé si es, perdón, que se me ha ido el chat, una reminiscencia acertada en la lluvia amarilla de Julio Llamazares, sí, debería ser, ¿no? También otra referencia oportuna, ¿no? Pero bueno, estaba incidiendo al hilo del comentario de José Luis en la importancia que llega a tener las dos imágenes, las dos acciones de abrir y cerrar los ojos. Es decir, los que habéis leído la novela habéis visto cómo se buscan, ¿no? La mirada, Pedro y Ariadna, y cómo a veces se rehuyen precisamente porque cuando se miran a los ojos encuentran, ¿no? Toda una serie de hechos, de situaciones de las que no quieren acordarse o que les asustan. Por ejemplo, Ariadna quisiera ver sus ojos, Pedro parece leerle el pensamiento y entonces se retira con brusquedad de ella, ¿no? Pero luego se vuelve y le dice, pero ahora has vuelto tú has vuelto, siempre utilizando el apelativo, ¿no? Para implicarla luego en todas las revelaciones que se va a poner en juego, ¿no? Y en efecto, sin destripar nada, lo que ocurre es, claro, algo ha visto Pedro que le ha cambiado radicalmente la vida, ¿no? Y Teresa dice, algo vio el chiquillo, pero que le deja pasmado, ¿no? Que es la palabra que se emplea en un par de ocasiones, que se emplea también para caracterizar a Adela, que es otra víctima, ¿no? Además es un personaje creado, ¿no? Con una delicadeza realmente extraordinaria, ¿no? En este sentido. Entonces es muy importante por eso esa última escena que nos ha traído eh, a colación Enrique sobre el final de la novela, cuando uno cierra los ojos y otra abre los ojos para recoger todo lo que en los ojos de ese personaje había. Bueno, doy la palabra porque Conchi quería intervenir y teníamos dos manos alzadas, una de Conchi y otra de Amanda. Concha, cuando quieras. Conecta el micrófono, Concha, que lo tienes debajo de la... Sí, ¿me escucháis? ¿Hola? Sí, Conchi, se oye. Te oímos. Vale, muy bien. Bueno, esta novela me ha interesado muchísimo por muchos aspectos, porque últimamente estoy leyendo mucho novelas basadas en hechos reales a través de las cuales puedo aprender de la historia, ¿no? Entonces, la forma del relato es algo que me interesa mucho, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, en esta novela, se ha hablado de la visión de la ficción como una herramienta de conocimiento, ¿no? Es un poco la novela como herramienta para conocer lo que ha pasado, ¿no? Entonces está un poco en la línea. Yo es que, claro, la comparo un poco con la novela de Pequeñas Mujeres Rojas de Marta Sanz. El lenguaje es muy importante, la forma en que se cuentan los hechos, ¿no? Entonces, el lenguaje en estas dos novelas para mí es diferente. Marta Sanz encuentro que tiene un lenguaje más gráfico, más violento, más directo. El lenguaje de Edurne Portela lo veo como un lenguaje más contenido, ¿no? Entonces, hay una imagen, por ejemplo, la presentación de Adela,
claro, es que no puedo comentarlo, pero una imagen que hay referida a ella, sabemos que pasa algo, pero con un mínimo de palabras, con 3, 4, 5 palabras se sabe que algo ha pasado, algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ese tema me interesa mucho. También ella dice que no le interesan las novelas que sean maniqueas, ¿no? Con personajes muy definidos de un bando o de otro bando. Me imagino que se refiere a esto. En este sentido, me interesa mucho el personaje de Pedro, porque lo veo como Pedro, sí, o Andrés. No, creo que es Pedro, sí. Perdón, Pedro, es un personaje que es capaz de mucho amor y de mucho odio. Bueno, el odio ya podemos saber quién se lo haya leído a qué me refiero, ¿no? Y el amor es, por ejemplo, el amor hacia Adela, que es un personaje muy desprotegido, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando habla de ella se pone en un futuro y dice que, bueno, que tendrá siempre su lápida bien cuidada, con flores frescas, cuando el campo las regale al otro lado de la tapia. Bueno, el espacio mágico también es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista del lenguaje, claro. Y yo lo que me pregunto a veces es ¿cuál es la forma más efectiva de contar las cosas, ¿no? Un lenguaje muy directo, como en el caso de Marta Sanz, o un lenguaje más contenido. ¿Cuál sería más efectivo? Entonces, no sé. En el caso de un lenguaje demasiado... Sí, no sé si me estoy yendo mucho por las ramas, pero bueno, básicamente eso era lo que quería decir. La importancia del... Perfecto, Concha. Vale. Sí, le voy a dar la palabra porque, bueno, están Amanda, Mari, Julia, Bachiller también que quieren intervenir, pero le voy a dar la palabra a Enrique porque yo creo que te quería contestar alguna cosa. Enrique. Sí, bueno, Conchi, muchísimas gracias por tu intervención. Estoy muy de acuerdo con lo que has comentado. Son novelas muy parecidas, son novelas, esa, ¿no? Pequeñas mujeres rojas y los ojos cerrados, que solamente por el tema tienen una relación impresionante, pero como decías, el lenguaje es muy distinto. Y ahí quizás está la diferencia bueno, pues de la poética de una autora y de otra, ¿no? Y por poética me refiero bueno, al pensamiento sobre la escritura. Mientras Marta Sanz, bueno, pues como hemos dicho, contempla la escritura como una forma de conocer, aunque admite que la escritura es política, casi hay que, ¿no? Ella trata de crear digamos, un texto en el que el lector tenga que hacer una interpretación política, ¿no? Digamos. Y en cambio, para Marta Sanz, el lenguaje ya en sí mismo de ese texto es político, ¿no? Es decir, en este caso requeriría de menos interpretación por parte del lector, ¿no? Estaría mucho más explícito. Ya el hecho de que haya un discurso ya es un posicionamiento ideológico, por así decirlo. Entonces, por eso es mucho más, pues como comentabas, más violento, ¿no? Más esdrújulo, como me gusta a mí definir la escritura de Marta Sanz, que al final es eso, con mucha palabra esdrújula, muy barroco en algunos aspectos. Y en cambio, esta novela de Marta Sanz es mucho más poética, ¿no? Como que la historia fluye de una forma un poco más lenta, esas conexiones entre pasado y presente no son tan violentas. Entonces, bueno, estoy muy de acuerdo con tu punto de vista, bueno, no solo con el punto de vista, sino también con el simple hecho de poner estas dos novelas tan parecidas en relación. Y si te das cuenta, al final de esta novela, bueno, Edurne Portela y Marta Sanz han mantenido una relación, ¿no? Al final de la novela le agradece a Marta Sanz la ayuda que le ha prestado. Entonces también podemos pensar que ha habido una escritura paralela de estas dos autoras de su obra sobre la guerra civil, ¿no? Es un tema muy interesante, tampoco me quiero alargar mucho más, pero muchísimas gracias por esta intervención. Perfecto, Enrique. Venga, como hay 3 personas más esperando, le doy ahora la palabra a Amanda. Vamos por orden. Amanda, cuando quieras, por
Hola, bueno, yo solo quería mencionar que me ha resultado a mí fascinante la novela, me he sentido muy abrumada y conmovida también, no solo por el lenguaje, bueno, la crudeza, ¿no?, de la autora y ese lenguaje tan gráfico, sino también porque me ha resultado muy interesante que se vaya formando como una especie de rompecabezas, ¿no?, que el lector va a ir descubriendo, igual que Ariadna va descubriendo todas esas pistas sobre el pasado, sobre su padre y demás. Y además quería mencionar un poco el tema de esos cuentos o pequeñas historias que narra Pedro, que se las cuenta a Andrés y a los niños, que a veces como que se insertan también y a mí eso como que lo he relacionado mucho con ese componente mágico del que hablabas de la niebla, pues esos pequeños cuentos, no sé, esa tradición oral me ha resultado muy interesante porque a veces como que no sabía si realmente lo que contaba estaba pasando de verdad o no. Esos cuentos sobre las cabras que devoraban niños y esos agujeros, esos pozos en la tierra, que al final pues como que fascinaban un poco a los niños me ha resultado muy interesante todo ese tema de esos cuentos o historias. Y también quería mencionar eso que hemos hablado de la naturaleza, de la importancia de la naturaleza en esta novela, esas alusiones. También es una naturaleza como muy agresiva, de esos pozos, barrancos, la sierra, esa niebla que engulle a la gente y a mí pues me ha recordado un poco a mi novela de Pilar Adón, porque aquí es como una naturaleza que ayuda a aislar, ¿no? Es como un espacio como de reclusión bueno, no sé si podemos sacar ahí una comparación, pero vamos, a mí me ha parecido interesante. Muchas gracias por la intervención, me ha gustado mucho. Lo tengo anotado, Amanda, exactamente, lo del espacio ese de reclusión, de clausura de tu novela que se podía poner en relación en la trama de conclusiones que tengo, que estoy preparando. Y me ha parecido precioso el término que has empleado, lenguaje gráfico, porque efectivamente tiene una capacidad descriptiva, tiene Portela de tal calado o calibre, como queramos llamarlo, que es que nos hace ver también a través de los ojos de esos personajes todas las situaciones que están ocurriendo. Enrique, ¿quieres comentarle algo a Amanda sobre su intervención antes de dar paso a Mar? Pues a mí también me ha parecido muy acertado esa definición de lenguaje de Marta Sanz y un poco, vamos, que estoy de acuerdo con su intervención. Ya lo comentaba contigo, Fernando, que me decías, ¿no?, que casi la casa de la novela de Pilar Adón pues se asemeja mucho en ese sentido a este pueblo. Y al final tenemos que pensar que son autoras muy cercanas entre sí, que están manteniendo relaciones, digamos, extraliterarias, ¿no?, que se revisan incluso en muchos casos textos unas a otras, y por eso vamos a poder establecer todas estas conexiones. Efectivamente, gracias, Javier. Nos oímos el jueves. Así es decir, que en esta narrativa femenina, sobre todo en estas autoras con las que hemos empezado, por eso quería yo la evolución que fuera cronológica, nacidas en el 71, 74, Marta Sánchez algo mayores del 67, creo recordar, es decir, que de algún modo están compartiendo, ¿no?, ese imaginario porque mantienen, ¿no?, entre ellas contactos, son amigas y, claro, se leen y al mismo tiempo pues aprovechan, ¿no?, esas lecturas que aparecen luego reflejadas en sus obras. Creo que ahora interviene Mar. Mar, cuando quieras. Hola, ¿se me oye, no? Perfectamente. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo tengo que decir que la novela todavía no la he acabado, la estoy leyendo justo en este momento. Pero bueno, muchas de las cosas que ya estáis comentando, pues ya las vislumbro. Agradecer a Enrique la aportación, porque me ha interesado mucho su presentación. Y básicamente decir que, bueno, que me ha gustado que diga Fernando que la ha tenido que leer 2 veces, porque a mí me está costando. O sea, me parece muy compleja y muy inteligente. Y solamente un pequeño matiz, que es que, como digo, sin haberla leído, me parece que este párrafo que tenemos delante del ordenador, esto resume y es un ejemplo muy bien traído de lo que habéis comentado de que la novela
es una herramienta para la ficción y de no utilizar y de no ser maniquea. Porque creo que esto que tenemos delante, ¿no? Este párrafo, no se podría contar de una manera ensayística. Entonces aquí ese universo de silencios, de complicidades, de emociones que se describen en el párrafo, es un choque muy bestial con luego lo que es esa comunicación verbal, con esa frase que te remueve y te da la vuelta, ¿no? O sea, me parece que ese es un ejercicio muy, muy claro de lo que se pretende cuando utilizas la literatura como un ejercicio pues, para producir emoción en el lector y una mirada, como habéis dicho, poliédrica. Y nada más. Gracias, Mar. Sí, en efecto has resumido muchos de los aspectos que hemos ido tocando. Y es que sobre todo es necesario en ocasiones una relectura, ¿no? de algunas obras cuando verdaderamente, claro, el autor no te facilita la labor de ir enlazando, ¿no? los hilos argumentales, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, es una novela caleidoscópica, ¿no? Fragmentaria, y entonces, bueno, pues te las tienes que agenciar y se disfruta más de esa relectura que de la primera lectura, porque entonces, claro, lo que tenías en la cabeza vas verificando, ¿no? Y es verdaderamente sorprendente el ir descubriendo nuevos matices. Le voy a dar la palabra a Julia Bachiller, aunque veo que no tiene la mano alzada, no sé si quería intervenir antes ya de que Enrique, por la hora en que estamos, pues ponga cierre a la sesión del día de hoy. Julia, querías, sí. Sí, la he quitado porque como he visto que ya se hacía muy tarde, he dicho, bueno, pues por no, tampoco tenía mucho que aportar, solamente que me gusta mucho la presentación, así que enhorabuena. Y no sé, a mí me gustó mucho el final, cuando habla de la España desmemoriada y bueno, que se puede hacer alusión al pueblo a este pueblo como cualquier otro. Y tenía más cosas, así lo de que los nombres me han parecido muy sugerentes, el de Pedro y Ariadna, y la relación entre el origen etimológico de Pedro y la relación mitológica de Ariadna con la personalidad de los dos personajes, que me parece que puede haber una relación. Ay, no sé En si me efecto, oye porque... yo creo. Sí, te hemos oído perfectamente, Julia. Y el valor simbólico de los nombres, pues es claro. Dejo a Enrique ya que acabe de contestar a Mar si quiere añadir algo, y ahora a Julia, y luego yo ya pues pondré fin a la sesión, porque el debate habéis visto, bueno, pues que ha sido pues tan interesante y complejo como la propia novela. Enrique, ¿quieres añadir algo a lo que han señalado Mar y Julia? No, yo solo sí que estaba interesado, ya que había tocado el tema de la posmemoria y me han chivado que Julia está trabajando sobre eso. Bueno, si nos quería comentar algo que ella hubiera visto, bien, si no, tampoco la voy a poner en un apuro. Así que, bueno, como ella vea. No tengo mucho que añadir, la verdad que el fragmento que has traído de la entrevista me ha gustado mucho y sí, ¿no? Está este interés que tenemos los hijos o que tienen los hijos en general de descubrir sobre las cosas, parte de su historia, que es también la historia de sus padres y la historia también que es del país propiamente, de España. Y no sé, no tengo mucho que añadir. Muy bien, gracias Julia. Sí, efectivamente, ya sé que esas novelas te interesan muchísimo y por algo los títulos que tú has analizado siempre han tenido esa orientación. Mar, no sé si se te ha quedado la mano abierta, digo levantada, o quieres añadir algo. O sí, que acaba de alzar la mano. Hola, solo una pregunta muy cortita. Enrique, ¿tú sabes en qué pueblo de Gredos viven? No, ni idea. Son muy reservados con eso. Siempre Ah, hacen referencia a Gredos, pero nunca mencionan el vale. pueblo.
No tengo ni idea. Y sí que he intentado buscarlo, a ver si en alguna entrevista lo mencionaban, Vale, ya por cotillar, pero no. Son muy reservados. Gracias. Y hacen bien en preservar de alguna manera esa independencia y ese aislamiento que es tan necesario. Acaba de entrar un chat, sí, en donde Amanda pues está comentando, bueno, Inés se había despedido antes, y Amanda dice, a mí también me ha parecido muy interesante el tema de los nombres, en parte me ayudaron a ubicarme cronológicamente, ya que Pedro, José, Teresa o Adela son nombres que cuadran en la España de la posguerra, claro, mientras que Ariadna y Eloy, claro, es otra época enteramente diferente. Es un nombre muy de moda ahora, Ariadna nos señala y bueno, Mar que se nos despide y eso es lo que yo voy a hacer también voy a cerrar ya la sesión, ponemos fin a la sesión.